En el estudio nos acompaña el doctor Javier Oliva Posada, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, para analizar este enfrentamiento que se registró hoy en Culiacán. Pero yo agregaría, Javier, que no solo es el enfrentamiento, sino la respuesta del gobierno federal ante una serie de rumores que comenzaron a surgir y que crearon este pánico que no solo se dio para la gente que estaba en Culiacán viviendo todos estos hechos, sino que se expandió a todo el país y que hasta hace algunos momentos fue cuando se dio ya la información oficial. Sí, yo quisiera comenzar primero por agradecer la invitación a participar en el espacio noticioso. Aquí es muy importante señalar que estamos inscritos o estamos en una tendencia que viene de varios acontecimientos dramáticos que arrancan con el asesinato y la desaparición de decenas de policías en Aguililla, Michoacán. Sigue un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano contra delincuentes. Hay otro enfrentamiento entre delincuentes en Guanajuato y ahora tenemos este evento. ¿Qué significa esta ola? ¿Qué significa esta tendencia? Evidentemente que hay una disfunción en los planteamientos de las políticas de seguridad pública, tanto a nivel de los estados como por supuesto a nivel federal. Y en particular respecto de tu pregunta, sí es muy impresionante. En mis estudios, lo que yo he analizado en la historia reciente de las actividades criminales en México, esta es la primera ocasión en donde la capacidad logística de cobertura, de armamento, del número de elementos que son capaces de desafiar como nunca visto a las fuerzas del orden en nuestro país. Incluso que al principio fue un rumor y después una certeza, la fuga de reos del penal que no son sino integrantes del crimen organizado que recibieron armas para combatir. Entonces, hay una extraordinaria incapacidad de comunicación del gobierno federal. Ante estas situaciones, lo que tiene que darse es inmediatamente un posicionamiento, un solo vocero, ir diciendo lo que va saliendo en las investigaciones para evitar especulaciones, rumores y sobre todo lo que permiten ahora los dispositivos móviles es que se envíen testimonios que evidentemente pueden modificar, influir o condicionar la reacción de la ciudadanía. Entonces, cuando después de casi 10 horas salga el gobierno a dar un posicionamiento, pues su nivel de credibilidad va a ser poco menos que nulo. Y además el daño hecho entre esas larguísimas horas de no tener información oficial. Javier, con respecto a lo que mencionabas, al impresionante despliegue de las personas que salieron a combatir a las fuerzas federales, al ejército, estos grupos delincuenciales armados hasta los dientes, es de llamar la atención la capacidad de armamento que tienen. ¿A qué se debe que haya este despliegue de violencia en Culiacán, Sinaloa, por la detención de un hijo del Chapo Guzmán? ¿Será él la cabecilla del cártel de Sinaloa? ¿O a quién le conviene que hayan detenido a esta persona que sin duda pues tiene la cabeza de este grupo delincuencial en la zona? ¿Sabes qué, Juan? Puede ser el hijo de quien quiera que sea el delincuente, puede ser el líder de cualquier otra organización. A mí lo que me llama la atención para mal es, por ejemplo, la disposición de un armamento que francamente es armamento de guerras, de guerras convencionales. Ahí lo vemos en las imágenes. Entonces, yo la verdad que es que a mí no me interesa tanto el nombre de las personas detenidas o presentadas ante la autoridad, sino la capacidad que tienen para tratar de repeler, incluso de poner un hasta aquí a la autoridad, al Estado mexicano, en términos de la aplicación de la ley. Entonces, pero intentaban detener este procedimiento en el cual se lleva a prisión a un sujeto, independientemente que sea hijo del Chapo Guzmán o no. O sea, las fuerzas fue para que no lo detuvieran. ¿Por qué es tan importante este sujeto y a quién le conviene que esté detenido? Y también me gustaría saber, pues, qué va a pasar ahora con los grupos delincuenciales que se están peleando la plaza. Sí, el problema... Va sobre esto la pregunta. No, y sabes que lo que pasa es que yo no entiendo bien a bien por qué la autoridad civil, sabiendo por larga experiencia de que cuando se detiene a un jefe criminal, inmediatamente viene la fragmentación. Claro. O son los familiares, o son el que se encargaba de lavar el dinero, o el que se encargaba de organizar a los grupos armados, digamos, dentro de la estructura criminal. Entonces sabemos que eso pasa. Entonces, ¿por qué no se previene? Para eso es la inteligencia. Los servicios de inteligencia civiles, policiales, tienen esa función. Entonces, la gran preocupación aquí es, ¿y entonces dónde están? O sea, ¿o cuál es su interacción?
porque lo que hoy estamos viendo, lamentablemente, en una capital de uno de los estados de la República, insisto, con esta capacidad de cobertura, de desafío, bueno, hay escenas, yo no quiero ser un factor que esparce rumores, pero de los videos que nos han estado llegando a nuestros teléfonos, evidentemente ponen en evidencia una debilidad verdaderamente estructural. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y cómo se les hace frente? Claro. ¿Con qué recursos jurídicos? Es decir, los soldados o marinos o los policías federales pueden repeler el fuego abierto y acabar con estos delincuentes, o tienen que esperar a que los agredan para repeler el fuego. ¿En manos de quién está Culiacán? Por lo menos en manos de quién estuvo durante varias horas. Sí. Y no nada más Culiacán. No, pero acabamos de escuchar el reportaje del corresponsal en Culiacán. Así es. No va a haber clases. No hay clases, no hay vuelos, las guarderías van a resguardar a los niños y a los padres de familia, se ha suspendido la vida nocturna, se ha suspendido la vida de las familias que están presas en su propio hogar. ¿Sabes cómo le llamo a eso? La dictadura del crimen organizado. Esa es la verdadera dictadura. ¿Y qué sigue ahora, Javier? Bueno, pues el sujeto fue detenido y no lograron interceptar al convoy que lo llevaba y sigue detenido por parte de las autoridades del gobierno federal. Todos estos enfrentamientos se dieron para intentar sacarlo. Bueno, es que no ha ocurrido, esta no es la primera ocasión que ocurre un intento de sustraer del brazo de la autoridad a un líder criminal, pero si es la primera vez que se hace un despliegue de esta magnitud, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto dinero hay detrás de esto? No, pues todo el dinero del crimen organizado. Javier, pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona este asunto y también te queremos invitar próximamente a que nos hables de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Un gusto recibirte. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, Javier.